Esta noche es una noche muy, muy, muy agradable, presentando el libro de la doctora Deborah Bryan. Eh, Tendremos una presentación que también irá con un PowerPoint y al terminar habrán preguntas y respuestas, en fin, intercambios con el público. Ok, así que empiezo. El libro de Débora se llama Tiempo y Trauma en la Psicología y la Psicoterapia Analíticas. La sabiduría del chamanismo andino. Está editado en Routledge en 2024. Deborah Bryan, psicóloga y analista junguiana, tiene su consulta privada en Denver, Colorado, Estados Unidos. Recibió una formación profunda de los chamanes Quero en Perú y pasó por una serie de iniciaciones sagradas, convirtiéndose en un Yachachek, no sé si pronuncio bien, es decir, un Paco o chamán que trabaja con la mente. Débora nos presenta su vivencia transformadora y espiritual chamánica, combinada con su experiencia como analista junguiana. Débora es autora de 3 libros: Lessons of the Inca Shamans, Lecciones de los chamanes Inca, parte 1, Perforando el velo, de 2012, parte 2, Más allá del velo, Beyond the Veil, en 2014, y el que presenta ante la CEPA hoy, Tiempo y Trauma en la Psicología y Terapia Analíticas, la sabiduría del chamanismo andino. Ha publicado varios artículos, entre otros en el Journal of Analytical Psychology, en las ediciones Leslie Stein y Lionel Corbett, en Chiron Publications, en The Denver Magazine. Esto es verdaderamente una bio muy cortica que hice un resumen porque es bastante más larga. Débora, la palabra es tuya y gracias por estar aquí. La siguiente presentación está tomada de mi libro Tiempo y Trauma en la Psicología Analítica y la Psicoterapia, la sabiduría del chamanismo andino, basada en mi experiencia como analista junguiana y paca, una persona que trabaja con las tradiciones de la medicina andina. Las pinturas en esta presentación son mías, utilizadas para ilustrar mi viaje en los últimos 24 años. Jung dijo que la curación psíquica se produce a través de la experiencia arquetípica luminosa trabajando con símbolos e imágenes. De forma similar al uso que Jung hace de los símbolos, los chamanes utilizan ceremonias y rituales para crear recipientes que contengan la energía arquetípica y proporciones un medio de diferenciarse de la experiencia para darle sentido. Los rituales también crean un espacio psíquico en el que moverse y que sirve de puente o puerta entre el consciente y el inconsciente colectivo. En el chamanismo, la intención es ir más allá del simbolismo hasta el nivel energético de la experiencia preverbal. En los reinos más profundos de la experiencia chamánica no verbal, la imagen ya no es relevante y desaparece. Mi propia exploración del chamanismo ha sido a través del trabajo con los chamanes Quero en Perú, en las afueras de Cusco, en el Valle Sagrado, y los ayahuasqueros en la selva amazónica. Abordaré este tema
desde la perspectiva de los chamanes Quero. Además de describir los estados extáticos chamánicos, también incluiré una descripción de la experiencia de sombra del chamanismo. Como es el caso con la mayoría de las cosas, hay aspectos positivos y negativos de la experiencia chamánica. Mientras presento este material, se mostrarán diapositivas tanto de fotografías de emanaciones energéticas u orbes emergiendo de la Tierra, así como pinturas que he hecho que expresan mi experiencia del colectivo energético. Las comunidades de muchas culturas indígenas que practican el chamanismo respetan y honran a sus ancestros. La experiencia de relacionarse con el linaje ancestral es natural y necesaria para la supervivencia básica. En las culturas nativas, todo en la vida comienza, existe y termina a través del diálogo directo y la interacción con la tierra. Para completar el círculo urobórico o el ciclo vital de la muerte y el renacimiento, lo que se toma de la tierra vuelve a través de ella para nacer de nuevo. Los chamanes Quero llaman a la tierra Pachamama o Madre Tierra. Los chamanes Quero de Perú enseñan que hay que volver a recordar la fuente de la Pachamama, porque, a diferencia de las personas, la Pachamama permanece constante y siempre está ahí. Como en la psicología de Jung, el énfasis está en alejarse o moverse más allá del símbolo literal o concretización del ritual hacia la energía arquetípica sostenida por el símbolo, que en el chamanismo es una comunión más profunda con la tierra. En el chamanismo, esta relación se forja a través de ceremonias y rituales con la intención de devolver. Let's see, sorry. 1, 2, 3, 4. Forging this relationship happens through ceremony and ritual with the intention Se of desarrolla una getting back. relación y un diálogo recíprocos entre el chamán y la tierra que sirve de puerta espiritual funcional entre la realidad ordinaria y la no ordinaria. Todo sucede en el orden natural. La relación existe entre todos los seres vivos, a la que los chamanes peruanos se refieren como Causui Pacha. ¿Cómo es posible para alguien de nuestra cultura pasar de la comprensión simbólica a través del velo entre la realidad ordinaria y la no ordinaria a la experiencia del colectivo energético y viceversa? Primero, abordando la experiencia con una mente de principiante. Debemos reconocer que este otro reino es real, sin nociones preconcebidas de lo que debería ser o será la experiencia. Para muchas personas, este cambio se produce más fácilmente en un estado de asombro con la naturaleza, cuando la conciencia espiritual de la existencia de algo más grande que se hace tangible. Al igual que cuando vemos algo por el rabillo del ojo o plantamos semillas y cuidamos un jardín para entablar un diálogo directo con la realidad no ordinaria, es necesario ralentizar nuestros pensamientos y movimientos para que la experiencia pueda interactuar con nosotros. Tenemos que aprender a observar atentamente y ver crecer la hierba. Todo esto ocurre con intención a través de un diálogo abierto entre el cuerpo sutil y el campo energético de todos los seres vivos que nos rodean. Algunos chamanes creen que la comprensión consciente es irrelevante porque el cuerpo sutil y la tierra lo sostienen todo. Si nos vemos a nosotros mismos
sistémicamente como una parte de todo, lo demás dentro del contexto de nuestra conexión energética, alimentamos y mantenemos nuestro vínculo con este estado de ser dentro del colectivo energético y nos enraizamos en la experiencia de ambas realidades. Una experiencia luminosa en el colectivo energético necesita estar enraizada en la realidad ordinaria para que sea real. He oído a chamades preguntar, ¿puedes cultivar maíz con ella? En otras palabras, tienes que ser capaz de traer la experiencia de vuelta y utilizarla en el mundo cotidiano para que tenga significado. Al crecer en la cultura moderna, tendimos a ver la naturaleza y el mundo que nos rodea a través de nuestra lente de percepción ordinaria. Sin embargo, si cambiamos nuestra percepción consciente y prestamos atención energética, es posible experimentar la Tierra como algo vivo, como un cuerpo energético con conciencia propia. El acto de conocer se mueve más allá de la descripción de la creencia hacia un estado de experimentar estando en ella. En su transición de identidad de antropólogo a brujo, Castañeda escribió: sentí que estaba verdaderamente cortado en dos. Una parte de mí no se escandalizaba en absoluto y podía aceptar cualquiera de los actos de Don Juan y Don Genaro al pie de la letra. Sin embargo, había otra parte de mí que se negaba rotundamente. Era mi parte más fuerte. Mi evaluación consciente era que había aceptado la descripción hechicera del mundo de Don Juan meramente sobre una base intelectual, mientras que mi cuerpo como entidad total la rechazaba, de ahí mi dilema. Pero entonces, en el curso de los años de mi asociación con Don Juan y Don Genaro, había experimentado fenómenos extraordinarios y habían sido experiencias corporales no intelectuales. Don Juan está describiendo el proceso que Jung denominó cambio a la conciencia a través del inconsciente somático o el cuerpo sutil. Jung describió el cuerpo sutil como estando más allá del tiempo y el espacio, más allá de nuestro alcance por definición. El cuerpo sutil es un concepto trascendental que no puede expresarse en términos de nuestro lenguaje o nuestros puntos de vista filosóficos, porque todos ellos están dentro del tiempo y el espacio. Profundizar en este espacio o campo intermedio es un aspecto, el velo en el que los conceptos de imágenes y simbología dejan de ser aplicables. Según Jung, el diálogo que tiene lugar en este reino se produce en forma de imágenes. En lugar de palabras, mediante la comprensión del arquetipo a través del trabajo con símbolos. Yo añadiría que, aunque las imágenes pueden ser el medio de expresar y comunicar la experiencia del cuerpo sutil, la experiencia real del cuerpo sutil ocurre energéticamente dentro del cuerpo a un nivel más profundo que el nivel simbólico. Comprender algo simbólicamente es una operación cognitiva de la mente, y comprender algo con la mente exige separarse de la experiencia. Comprender algo plenamente con el cuerpo implica estar con ello. Estar con algo energéticamente implica entrar en un estado de fluidez, mientras que tener una conciencia a través de la formación de un símbolo requiere estar fuera de la experiencia. Ver algo simbólicamente y describirlo requiere estar fuera de ello. El cuerpo sutil es el puente entre el ver y el ser, que permite experimentar ambos simultáneamente. Ver a través del cuerpo sutil utilizando una sensación sentida no se limita a la visión.
En estados de conciencia expandida, la experiencia de un vínculo universal con todo ser viviente ocurre a través del campo energético. Todo conocimiento, independientemente del canal sensorial, se experimenta a través del cuerpo sutil. La experiencia puede ser kinestésica o suceder a través de la audición del sonido, el olfato o como un conocimiento interno. A través de la conciencia en el cuerpo sutil, la experiencia de estar en conexión y ver ocurre al mismo tiempo. Los chamanes Q'ero creen que toda la memoria colectiva y la experiencia se almacenan en el cuerpo y que ir más allá de la realidad ordinaria solo puede ocurrir y experimentarse somáticamente. Los chamanes también están familiarizados con el salto de fe al vacío de lo desconocido, experimentando a través de una conexión con la tierra a través del cuerpo. En el reino de la realidad no ordinaria, utilizando la intención, el cuerpo luminoso puede transformarse en cualquier cosa. Los miembros de las culturas nativas, como los chamanes Q'ero de Perú, crecen aprendiendo sobre la conexión con el colectivo energético a través de la experiencia corporal. En su teoría del desarrollo cognitivo, Piaget propuso que es necesario un mapa mental esquemático para aprender y organizar la experiencia de forma significativa. Las historias personales o suposiciones que creamos para nosotros mismos a partir de la interpretación de nuestra historia vital, que forma nuestra memoria episódica, es lo que define y fundamenta nuestra experiencia del mundo exterior. Sin embargo, el problema de desarrollar una plantilla de suposiciones basadas en la historia personal es que, con el tiempo, solemos dejar de prestar atención a lo que ocurre realmente. En su lugar, empezamos a bajar nuestra conceptualización de la realidad en la narrativa consciente que hemos creado para nosotros mismos y en la narrativa colectiva de los demás, no en la verdad actual e histórica. Nos desconectamos de la sabiduría del inconsciente que yace en las capas más profundas de nuestra psique, en reinos que son preverbales, antes de que existan las palabras. Ver la verdad requiere tomar información a través de la experiencia directa y abandonar lo que creemos saber. El estado de experiencia directa ofrece claridad y libertad de nuestras suposiciones y defensas del ego, como la negación, la racionalización, la represión y la ira y el miedo que a menudo tiene lugar en un estado normal de conciencia. Los chamanes peruanos enseñan que la verdad esencial siempre está ligada a la experiencia directa más allá del velo de la realidad ordinaria y la narrativa personal. En Perú, la experiencia directa corresponde al reino energético del que los chamanes Manán o del Coptín en poder, que existe fuera del tiempo y el espacio. Un chamán entra en un estado de conectividad con el colectivo de la tierra, experimentando a través del cuerpo sutil en el espacio sagrado. La tierra es el conducto del cambio a la experiencia de la colectividad, de un individuo al estado universal del colectivo energético. En el chamanismo peruano, la experiencia energética corresponde a niveles de compromiso o estados de percepción. El nivel literal es el primer nivel, que se refiere a la conciencia normal y a la existencia en el mundo concreto de la experiencia cotidiana. El segundo nivel, el simbólico, se experimenta a través de sueños, metáforas e imágenes y es más amplio. Winnicott lo describió como el espacio transicional del reino imaginal entre la fantasía y la realidad. Los jungianos lo describen como el reino imaginal en el que puede producirse el diálogo interior utilizando la técnica de la imaginación activa.
El tercer nivel es el reino mítico o arquetípico que existe fuera del tiempo lineal, donde se conectan los acontecimientos sincronísticos. El cuarto nivel es el nivel esencial o energético del espíritu o colectividad, que corresponde al unus mundi. Al describir estos cambios perceptivos, se plantea la pregunta: ¿cómo se realiza el cambio entre niveles? El desplazamiento entre estados energéticos puede producirse de un par de maneras diferentes a través de prácticas tanto individuales como grupales. Las ceremonias y rituales chamánicos, al llamar y mantener el espacio sagrado, funcionan como puertas que facilitan los cambios de conciencia hacia otras realidades. Durante las iniciaciones chamánicas o karpais se transmite el linaje del chamán y aumenta la capacidad de convocatoria o la habilidad para mantener el poder. La encarnación del conocimiento mediante la conexión con la tierra a través del vientre es una práctica individual de adquisición de poder utilizando la receptividad intencional. Describir el proceso real de usar la receptividad intencional es difícil porque ocurre en un estado energético, sentido intuitivamente más que en uno dirigido por el ego. En mi práctica terapéutica he trabajado con mujeres de carrera embarazadas de su primer hijo que se asombran de que, aparte de cuidarse a sí mismas, no necesitan hacer nada para que sus bebés neonatos se desarrollen. Pasar de un estado de conciencia a otro es algo diferente porque, a diferencia del embarazo, se requiere cierto grado de conciencia para que ocurra. El ego es consciente de que está ocurriendo, pero ya no está al mando y retrocede. De forma similar a la práctica de la meditación, entrar en el reino energético es un proceso de mantener el espacio, permitir que la experiencia se desarrolle, dejándose llevar y aprender a navegar alrededor del ego. Algunos ejemplos de cómo se experimenta la receptividad intencionada sin intentar beber algo manteniendo la garganta abierta, relajar los ojos en un estado de desenfoque y ver la energía en los espacios entre los objetos. El cambio entre estados de conciencia empieza por entrar en un estado receptivo utilizando la intención y viendo las cosas tal y como son en el momento presente, sin nociones preconcebidas. En el chamanismo, concentrarse en mantener el espacio significa abrirse y estar disponible a la experiencia del mundo energético que nos rodea. Con el tiempo, el cambio de percepción entre los reinos físico e imaginal se hace más fácil al desarrollar la capacidad de sentir a través del cuerpo. Estos estados de receptividad intencional se han asociado con la curación psíquica y la experiencia mística en el chamanismo. El colectivo chamánico es una expresión energética que contiene los arquetipos, depositarios ilimitados de la herencia psíquica universal del hombre. En el chamanismo peruano, el colectivo de la tierra es similar al inconsciente colectivo en la psique. Es el depositario de todas las experiencias en la naturaleza y es una pertenencia o afiliación a una montaña. Los chamanes Quero acceden y obtienen su poder de los lugares sagrados, que resultan ser las montañas de Perú. El concepto de afiliación a una montaña es similar al concepto de Cristo en la religión cristiana, en la que Cristo sirve de vínculo con Dios. Una montaña como espíritu colectivo es comparable a Bodhisattva, un intermediario entre la persona y el colectivo.
Un aspecto de la experiencia energética colectiva de la Tierra corresponde a la definición de Jung de la psique objetiva, de la que dijo que era la capa que existe debajo de la suma de las estructuras arquetípicas. Como aspectos de lo colectivo, tanto la psique objetiva como la Tierra guardan experiencia energética fuera de la psique individual. La ocurrencia de sucesos sincronísticos demuestra que existen reinos que se extienden más allá de la conciencia humana. Como formas de conciencia simplemente existen con o sin experiencia humana. Aunque el ego es capaz de percibir la experiencia energética, no es consciente de ella mientras se encuentra en un estado energético fusionado. El ego se vuelve consciente de la experiencia solo después de la experiencia de que la experiencia se diferencia y se separa del estado de fusión energética. Eliade caracterizó el chamanismo como una técnica de éxtasis. El diccionario Webster lo definió como alegría excesiva y una especie de trance cataléptico. Michael Erner describió el chamanismo como una gran aventura mental y emocional y escribió: en última instancia, el conocimiento chamánico solo puede adquirirse a través de la experiencia individual. Estas definiciones reflejan que la comprensión energética más allá de las palabras no ocurre en la mente, solo puede ocurrir en un estado experimentado a través del cuerpo, principalmente el corazón y el vientre. Castaneda ha descrito esto como cambiar el punto de ensamblaje, que se refiere al cambio de la conciencia de la mente a la conciencia del cuerpo. Mientras participaba en una ceremonia de ayahuasca hace varios años, tuve una experiencia que ilustra este fenómeno. En la selva amazónica peruana, las ceremonias de iniciación suelen incluir la ingesta de ayahuasca, una planta indígena. Durante las primeras etapas de un viaje de ayahuasca suele haber mucha estimulación y actividad mental. En mi propia experiencia iniciática, como persona a la que no le atrae el consumo de drogas alucinógenas, el aumento de la acción neuronal en mi cerebro me resultaba molesto. Deseando y esperando que terminase, de forma parecida a cuando me zambullo debajo de una gran ola para evitar ser golpeado mientras hago body surf. Descubrí que cambiando mi estado de atención o conciencia hacia mi vientre, podía caer debajo de la experiencia y sentir mi camino más profundo hacia la experiencia energética. Let's see. I think how we did this last time was there. Is that correct? Okay. I discovered that by shifting my attention, I don't understand. Can you see this? It's working? Okay, I'm not sure why it's changing. I could drop beneath the experience and feel my way deeper into the energetic experience. Even though I was aware that my brain was still engaging full speed, el cuerpo es tanto el recipiente que contiene la experiencia energética como el receptor de la experiencia. En Quechua, la lengua de los chamanes Quero, la palabra Pokpo se refiere al cuerpo energético, la burbuja de luz que infunde y rodea el cuerpo físico. Los chamanes enseñan que experimentar a través del vientre permite entrar en un estado de fluidez de no separación.
Is this okay? The way is it working all right? Can you see this? It's okay? I can't hear you. I guess it's okay. It's okay. Yes. It's okay? Okay. Yes. All right, good. The body is both, so we are on the 31, Marina. Okay. Yes, The yes, body yes. is both the vessel that holds El energetic cuerpo experience and es tanto el the receptor of the recipiente que experience. contiene In la experiencia Quechua, energética language como of el the Quero receptor de la shamans, the word experiencia. Pakpo En refers to quechua, the energy la lengua bubble, de los chamanes the bubble Quero, of light infusing and la surrounding the palabra physical body. Pokpo se refiere al cuerpo Shamans teach that energético, experiencing la through the burbuja belly de luz enables one to que enter a infunde y state of rodea el fluidity, cuerpo a físico. state of Los no chamanes separation. enseñan que experimentar This a través del corresponds to the vientre Taoist experience permite of entrar being in the en un flow estado de and in fluidez, balance with the energy around de no us. separación. Connecting with the land Esto se and corresponde con la sensing experiencia through the belly taoísta de estar en el is a means of flujo y en linking equilibrio con la to energía the que nos source rodea. of the collective, Conectar con la tierra which y is the sentir a través shamanic del vientre definition of es un medio de empowerment. enlazar con la fuente del Because being in a state colectivo, of fluidity que es la is definición associated with connecting with something chamánica greater de and vaster than the empoderamiento. ego. Dado que The estar en un experience estado de is different fluidez from se more asocia con separation, la conexión which con is algo más limited and grande y ego-driven. vasto que el ego. La experiencia es diferente a la de la Yet, separación, because the ego's que es capacity for limitada e impulsada por self-reflection el ego. only occurs Sin through embargo, separation, como la there is a capacidad de lag between autorreflexión the del actual ego experience suele poder and the darse a través de la conscious reflection separación, about the hay un experience. desfase entre la experiencia At real Peruvian y la shamanism, reflexión the consciente heart sobre la experiencia. is the hub of En connectivity el in the chamanismo body, peruano, and the el corazón vehicle es el through which centro de la connection conectividad and en el relatedness cuerpo y with el others vehículo is a través del experienced. cual se experimenta la Peruvian conexión y shamanism, la the relación heart con is los where we demás. experience Los Munai chamanes peruanos energetically. dicen que el A corazón es donde universal feeling experimentamos state of Munai love that is connected to the energéticamente, land un estado de and all sentimiento living things universal de around amor us. que está conectado a la tierra y a todos los seres vivos que nos rodean. As I've mentioned, in Peru, the mountains are Como he alive, and all mencionado en forms of Perú, shamanism las montañas begin están and vivas end in connection y with todas las Pachamama or formas de the land. chamanismo comienzan y There are two terminan en categories conexión of con Quero shamans Pachamama who o source la from tierra. Pachamama. Hay dos The Papa categorías de chamanes Messiahs Quero or que se healers abastecen de and the Pachamama, Alta Messiahs who los Pampa communicate Mesayocs directly with the o spirit world curanderos y and los bring Alto literally into Mesayocs que se manifestation. comunican The directamente Alta con el Messiahs mundo de are a los highly espíritus respected y group los of Quero traen shamans. literalmente a la They are the manifestación. doorways between ordinary Los reality, Mesayocs Pacha, altos and son the el grupo de Kausai Pacha, or chamanes living Quero más energy of the respetado. energetic collective. Son las They puertas each entre have la realidad membership with a ordinaria, Kaipacha, y el as Kausei Pasa o directly energía to the viva spirits del of that colectivo location. energético. These shamans Cada uno source de ellos es their miembro de una energy montaña from the concreta directors y habla of the holy directamente mountains or Appa con los spirits espíritus de ese by lugar. engaging in an exchange with the energetic collective. Estos Uppers of the chamanes mountain are an obtienen su expression of the energía de los collective directores de composite las of montañas sagradas Pachamama or Mother o Earth. espíritus Apu The collective has different mediante un creative intercambio expressions con that el meet mere colectivo people through the energético. land. Los Apus de una montaña son una expresión del compuesto colectivo de Pachamama o Madre Tierra. El colectivo tiene diferentes expresiones creativas que reflejan a las personas a través de la tierra. Alta Messiahs enter into dialogue Los with the Mesayocs Apus del and work to Alto open sacred entablan lands diálogos or con ley los lines in the Apus y mountains trabajan para abrir to promote líneas healing in Seke the o earth. líneas Ley en las Seke montañas lines are existing para energy promover la which sanación en connect la the tierra. energy meridian Las in líneas de Seke son the líneas earth. energéticas These Seke existentes lines que intersect conectan wakas, los places that meridianos are power energéticos spots de la tierra. infused with energy. Estas líneas By Seke se activating cruzan con Seke lines, huacas, the veil lugares between que son ordinary puntos and de poder non-ordinary reality infundidos con becomes more energía. transparent, Al activar las allowing líneas for a Seke, greater el velo flow of entre la energy realidad and ordinaria y communication la with no the collective. ordinaria se vuelve más Being in transparente, these lo que locations permite un mayor enhance flujo de a person's energía y perception comunicación con el and colectivo. achieving Estar en estos increased and lugares expanded aumenta states la of percepción de awareness la with them persona easier. y alcanzar estados de conciencia aumentados y expandidos se hace más fácil. The mountain collective is the El colectivo depository de of la experience montaña recorded in es the el land. depositario de la Pacha experiencia after registrada en la or tierra, lifetime after pacha tras lifetime. pacha o There vida are tras different vida. types of Alta Messiahs Hay diferentes determined by the tipos de spirits Alto they communicate Mesayocs with, determinados por functions los that espíritus include, con but los are que se not limited to, comunican, channeling basados en lineage, funciones que incluyen, talking to sacred pero no se places, limitan a canalizar speaking linajes, with lightning, hablar con lugares sagrados, or having hablar con dialogues with the relámpagos o ancestors. tener diálogos con los ancestros.
Los Alto Mesayoks, los más poderosos de los chamanes, en su capacidad de detentar el poder, llaman a los apus espíritus de la montaña. Los apus son la manifestación arquetípica del colectivo energético o prima materia y toman una forma experimentada en la realidad física. Los Alto Mesayoks, los más poderosos de los chamanes en su capacidad de detentar el poder, llaman a los apus espíritus de la montaña. Los apus son la manifestación arquetípica del colectivo energético o prima materia y toman una forma experimentada en la realidad física representativa del Alto Mesayok, dirigiendo el ritual ceremonial. El tiempo es un factor que afecta a la experiencia del Kausai Pacha y al adelgazamiento de un velo cósmico entre realidades. Muchos mitos de todo el mundo describen la presencia de un velo cósmico que se vuelve más transparente en diferentes momentos, haciendo que el otro mundo sea más accesible. La idea de que la intersección del tiempo y el espacio es significativa y puede influir en la vida de un individuo prevalece en muchas culturas. En lengua quechua, una intersección de tiempo y espacio es una pacha. Un pacha es un mapa inca de la conciencia que se refiere a la estructura que contiene el Kausai o fuerza vital. En la cosmología andina, el velo entre los mundos de Kai Pacha y Kausai Pacha es una relación entre tiempo y lugar. En la vida de cada persona hay acontecimientos significativos que ocurren en momentos y lugares específicos que influyen en la suerte y el destino personales. Estos momentos cruciales en la vida de una persona poseen mayores cantidades de Kausai. Recordar o recapitular puede alterar un pacha y proporcionar una oportunidad para liberarse del linaje atado a viejos patrones y heridas del pasado. En el chamanismo Q'ero, Kanai es el proceso de recapitular y recordar la verdadera identidad de uno. En el contexto del budismo y la filosofía espiritual oriental, es un medio de trabajar a través del karma, el principio que rige la causalidad moral. Tanto la práctica chamánica de recuperación del alma como el trabajo con traumas del pasado en psicoterapia son otros ejemplos de recapitulación. Hay un movimiento de lo personal a lo mítico colectivo a medida que la fuente de energía pasa de la energía ucha o densa de los traumas y complejos del pasado a la energía colectiva sami o de luz de los grandes apus o seres alados, que son los arquetipos de los espíritus de las montañas. Cuando un chamán deja de estar reclamado por su historia personal, se abre y gracias a su mayor disponibilidad, tiene más capacidad para entablar una comunicación y un diálogo directos con las montañas sagradas. En el chamanismo, a medida que crece la capacidad de mantener el poder, la conexión entre la tierra, la mesa y el cuerpo sutil del chamán se hace más fuerte y la capacidad de convertirse en un conducto entre realidades, de servir como puerta de entrada, se hace más fácil. En las culturas que practican el chamanismo, la capacidad de cambiar entre los estados del mundo interior y exterior o los reinos de la realidad ordinaria y no ordinaria al servicio de la comunidad determinan la capacidad del chamán para mantener el poder, así como su posición en la comunidad. En Perú, el chamanismo cumple una función en la comunidad y es una vía de servicio. Para que tenga valor, un chamán debe tener la capacidad de cultivar maíz con el conocimiento obtenido de la experiencia mística, que a menudo tiene lugar a través de la iniciación. Marina, this is number 41. Is that what you show? Okay. Yes, it's okay. According to shamanic belief, all realities are Según la creencia chamánica, todas las realidades se experimentan simultáneamente en un estado de colectividad.
A medida que estas realidades pasan del reino energético al reino mítico, se diferencian en formas mentales a través de imágenes y símbolos, a menudo asociados con los mundos superior, inferior y medio. El acceso a estos mundos se produce a través de los procesos del viaje chamánico y la imaginación activa. Trepar a un árbol a través de las capas del cielo en los reinos imaginarios para entrar en el mundo superior, o seguir las raíces de un árbol a través de las capas de la tierra, son experiencias familiares en el viaje chamánico. Según Michel Erner, autor del Camino del Chamán, cada una de estas regiones tiene niveles separados entre sí por velos, membranas hacia el mundo superior o puertas hacia la tierra en el mundo inferior. Recordar a través del cuerpo. Castaneda escribió extensamente sobre sus propios encuentros con el colectivo energético a través de su aprendizaje con el brujo Don Juan. En sus escritos, Castaneda ha descrito el cambio entre la realidad ordinaria y la no ordinaria como un proceso ascendente que se produce a través de la experiencia corporal somática. Los chamanes peruanos también coinciden en que la forma de obtener información es a través del cuerpo, en un estado al que Castaneda se ha referido como conciencia elevada. El cuerpo sutil contiene el plano de la totalidad y la totalidad del propio linaje. Los chamanes Quero enseñan que, recordando energéticamente a través de nuestros cuerpos, es posible conectar con la fuente o el colectivo energético. Los chamanes añadirían que esta encarnación del conocimiento procede en última instancia de la conexión con el cuerpo de la tierra. Aunque los enfoques psicológicos pueden facilitar los procesos psíquicos internos que vinculan mente y cuerpo, la experiencia del cuerpo sutil es una interacción que ocurre dentro del campo energético que se extiende más allá de la psique y el cuerpo físico hacia el reino psicoidal del inconsciente. Durante la fase de reentrada que se produce en el estado psicológico preconsciente más cercano a la conciencia del ego, es posible trabajar con símbolos e imágenes que emergen del inconsciente. Como sugirió Jung, la formación de símbolos puede ser útil para configurar la energía arquetípica asociada a una experiencia luminosa en un formato representacional, lo que facilita su asimilación en la conciencia consciente. Sin embargo, en estados de conciencia más alejados de la conciencia del ego y más cercanos al reino energético, experimentar la sensación sentida o estar con la sensación es una experiencia energética que ocurre en el cuerpo sutil. Se siente como un hilo tenue que conecta la conciencia consciente con los niveles más profundos del colectivo energético donde no existe forma ni figura. Estos reinos están más cerca del espíritu que de la materia, lo que hace que se experimenten de forma más energética que simbólica. Lo único que permanece constante entre esos estados es que la experiencia accesible en el cuerpo sutil. La formación de símbolos que tiene lugar en los reinos imaginarios de la experiencia energética está más cerca de la conciencia consciente y de la realidad ordinaria. En los reinos energéticos más profundos, aferrarse a la imagen ya no funciona porque no hay imagen a la que aferrarse. Parafraseando la afirmación de Boyas en La sombra del objeto sobre el desarrollo de relaciones de objetos sanas, la experiencia del objeto o símbolo precede al conocimiento del objeto o símbolo. El comentario de Boyas se aplica a la comprensión de la organización psicológica de la experiencia chamánica. Marina, are we number 47? Okay.
Seguir el sentimiento de la experiencia energética que existe a nivel preconsciente es un medio más consistente de rastreo porque es más profundo que la representación simbólica y la imaginería. Castaneda ha explicado este fenómeno utilizando una terminología ligeramente diferente. En El regalo del águila, Castaneda ha escrito: la riqueza de nuestra percepción en el lado izquierdo fue una realización post facto. Nuestra interacción parecía ser rica a la luz de nuestra capacidad para recordarla. Entonces nos dimos cuenta de que en esos estados de conciencia elevada habíamos percibido todo en un gran conjunto, una masa voluminosa de detalles inextricables. A esta capacidad de percibirlo todo a la vez la llamamos intensidad. Durante años nos había resultado imposible examinar las partes constituyentes separadas de estos trozos de experiencia. Habíamos sido incapaces de sintetizar esas partes en una secuencia que tuviera sentido para el intelecto. Como éramos incapaces de hacer esa síntesis, no podíamos recordar. Nuestra capacidad de recordar era en realidad incapacidad de poner la memoria de nuestra percepción sobre una base lineal. No podíamos disponer nuestras experiencias, por así decirlo, y ordenarlas en un orden secuencial. Las experiencias estaban a nuestra disposición, pero al mismo tiempo eran imposibles de recuperar, pues estaban bloqueadas por un muro de intensidad. La tarea de recordar, por tanto, era propiamente la tarea de unir nuestros lados izquierdo y derecho, de reconciliar estas dos formas distintas de percepción en un todo unificado. Era la tarea de consolidar la totalidad de uno mismo, reordenando la intensidad en una secuencia lineal. En la conciencia consciente, el proceso que describe Castaneda se corresponde con lo que los psicólogos denominan mindfulness. En mindfulness, en psicoterapia, Germer, Siegel y Fulton han definido el mindfulness como experimentar el momento presente en la mente y el cuerpo. Describen el mindfulness como una práctica intencional de dirigir la atención al momento presente utilizando la conciencia no absorbida por los procesos de pensamiento porque se produce antes de la formación mental de palabras en la mente. Boreas ha llamado a este fenómeno conocer lo desconocido. Mantener un foco de atención plena es una forma de tender un puente entre el continuo espacio-tiempo y crear un estado psicológico propicio para el proceso de recapitulación tras una experiencia chamánica. Genera un espacio reflexivo de receptividad en el que la comprensión de la experiencia se desarrolla a través del proceso de meditación o pensamiento sobre el pensamiento. Mi relato personal de recapitulación a través de la iniciación chamánica. La siguiente sección es un relato personal de mi experiencia en la cima de una montaña en Perú después de recibir los ritos de iniciación de un chamán Alto Mesayoc. Mi propio proceso de recuerdo a través del cuerpo tuvo lugar en el transcurso de varios días. Como suele ocurrir cuando se trabaja con material arquetípico y luminoso, describir lo que ocurrió se convierte en un proceso de aproximación, una circunvalación que no es lineal. En el mejor de los casos, estas descripciones verbales no son más que vagos recuerdos de la experiencia directa. Junto con mi relato personal, incluye las descripciones de Castaneda sobre el paso de la conciencia elevada a la conciencia normal que corresponden a mi encuentro. Castaneda utilizó la medicina sagrada de las plantas en algunas de sus experiencias chamánicas, sin embargo, ninguna de las siguientes experiencias personales que describo fue inducida por drogas. Mientras estaba sentada en la cima de la montaña con los ojos cerrados, sentí que entraba en un estado de trance.
Vi una serie de puertas o aberturas de luz con 5 puntos, cada una que se abrían unas sobre otras, de manera que una puerta se abría en otra puerta y en otra. Empecé a experimentar una sucesión de oleadas de convulsiones o sacudidas intensas que resonaban por todo mi cuerpo. Oí una voz que me decía, aguanta, y comprendí que aguantar la energía significaba contenerla físicamente, manteniendo un foco de intención durante todo el proceso. Intuitivamente supe que mi capacidad para retener la energía en mi cuerpo determinaría el grado en que sería capaz de integrar el poder o la energía descargada que estaba recibiendo de la montaña. En el regalo del águila, Castaneda escribió, mi cuerpo comenzó a temblar fuera de control. Tuve una sensación de dualidad, tal vez lo que yo llamo mi yo racional, incapaz de controlar el resto de mí, ocupaba el asiento de un espectador, alguna parte de mí observaba mientras otra parte de mí temblaba. En el transcurso de los días siguientes, en la ceremonia, sentí intensas oleadas de energía que recorrían continuamente mi cuerpo físico. En ciertos momentos, cuando experimenté contracciones en el plexo solar y el vientre, el proceso se volvió doloroso. En un momento dado, sentí que estaba de parto y que daba luz en el proceso. Después de que las ondas remitieran, me sentí increíblemente enérgica y en un estado de euforia. Durante todo el proceso, aunque en trance, una parte de mí permaneció consciente. En cierto nivel, era consciente de que esto era necesario, de lo contrario, no tendría la intencionalidad necesaria para sostener el poder. En una realidad aparte, Castaneda ha escrito, a medida que le van sucediendo cosas imposibles, toma conciencia de que está surgiendo una especie de poder. Un poder que sale de su cuerpo a medida que avanza en el camino del conocimiento. Al principio es como un picor en el vientre o un punto caliente que no se puede calmar. Luego se convierte en un dolor o una gran incomodidad. A veces el dolor y el malestar son tan grandes que el guerrero tiene convulsiones durante meses. Cuando más grandes sean las convulsiones, mejor para él. Un gran poder siempre es anunciado por un gran dolor. Castaneda continúa diciendo que el dolor es lo que facilita un cambio de enfoque en el cuerpo cuando uno adquiere voluntad. La voluntad es una fuerza o poder necesario para ver más allá del velo de la realidad ordinaria. June 8th, 2009. 8 de junio del 2009. A veces tenía la sensación de atravesar las puertas y mirarme en el reflejo de un espejo. No era un espejo real, sino que parecía más bien un aspecto energético de mí misma, al que tenía que enfrentarme. Me vi a decirle al reflejo que me encontraría con él y que éramos iguales. Supe, a través del estado de conectividad, que era igual a todo lo que estaba experimentando, ya que todos éramos iguales, todos éramos energía. Sentí que para reclamar mi poder y sostener la energía, se me exigiría enfrentarme, como igual, a todo lo que viera o experimentara. Era necesario honrar la experiencia y a mí misma. A veces, el reflejo que miraba se volvía oscuro. Me di cuenta de que era un aspecto de mi propia sombra que estaba viendo y que tenía que aceptar. En términos chamánicos, estas capas más profundas de la psique son ver en la oscuridad. En el trabajo onírico, la oscuridad representa el inconsciente. Los chamanes toman ver en la oscuridad tanto literal como metafóricamente. En los escritos contemporáneos sobre el viaje chamánico, a menudo se hace referencia a un estado alterado de conciencia a través del cual se trabaja en la oscuridad. June 10th, 10 de junio del 2009. Durante este par de días tuve débiles recuerdos de lo que sentí intuitivamente, ser una vida pasada. En Perú, quizás con estos mismos apus, un tiempo en el que había abusado del poder. Tuve la sensación en ese momento de que eso estaba en el pasado y ya no me reclamaría. Había regresado
comprometí a servir a la luz del colectivo. Sigue el rastro del oscuro recuerdo hasta un hilo que aún experimento en mi vinculado a mi naturaleza competitiva. Me di cuenta, al hacer el cambio de lo personal a lo colectivo, recordé que no nos deshacemos de nuestras sombras personales. Más bien tenemos que tomar conciencia de ellas y luego colocarlas en el instante. Me di cuenta de que conscientemente el cambio de conciencia se hace atendiendo a la luz y centrándose en ella. A través de ello me quedó claro que podía centrarme en mi propia narrativa personal complejos e interdinámicas, reconociendo que estos elementos de mi psique existen y luego cambiar el enfoque a nivel energético, donde lo personal se convierte en tierra, en el fondo, y lo colectivo se convierte en figura o en el foco principal. En el proceso de iniciación chamánica, el poder se estratifica en el cuerpo físico, en la luz. Mientras estaba sentada en la cima de la montaña en una experiencia visionaria, sintiendo que se me infundía energía, me di cuenta de que mi narrativa personal estaba ahí y siempre estaría ahí. He oído a chamanes peruanos decir que no nos deshacemos de nuestros egos, sino que nos movemos más allá del ego hacia un flujo o estado de fluidez, entablando un diálogo con la tierra a través de nuestros corazones y cuerpos. Este flujo está más allá de las palabras, las narraciones personales y las historias. Las historias que creamos o traemos de vuelta de los encuentros chamánicos son nuestra forma de validar nuestra experiencia con lo desconocido. Utilizar el lenguaje es un intento de extraer el valor real de la experiencia, poniéndola en un marco que podamos comprender. Los chamanes enseñan que la esencia de la verdadera experiencia está siempre más allá de las palabras. Jung también dijo que no nos deshacemos de nuestra sombra y nuestros complejos, sino que desarrollamos una conciencia de estos aspectos de nuestra psique para que dejen de dominar nuestros pensamientos y nos reclamen. Durante mi trabajo chamánico en Perú, me recordaban continuamente que no debía centrarme en trabajar a través de la narrativa personal como Hércules limpiando los establos del monte Olimpo. Es una hazaña imposible. En su lugar, aprendí a desplazarme o cambiar los canales de percepción para poder experimentar el reino energético. A lo largo de mis experiencias chamánicas en Perú, sentí la presencia de una figura interior o aliado que existía en el reino imaginal. A veces experimentaba al aliado energéticamente, mientras que otras veces tomaba la forma de un pájaro gigante u hombre pájaro. Recuerdo haberme encontrado con el aliado hace varios años en un sueño en forma de serpiente. Luego, antes de ir al Amazonas, volví a experimentar su presencia en forma de un jaguar negro que me rodeaba y protegía. Más tarde supe que el jaguar era el espíritu de la selva amazónica. Poco antes de ir a Perú por primera vez, la figura interior de un hombre pájaro apareció durante una activa imaginación. Un par de semanas después, tras llegar a Perú, paseaba por un mercado como uno de los altos Nesayok con los que estudiaba. De repente me detuvo y señaló un cuadro de un hombre pájaro que exhibía uno de los vendedores locales y dijo: ahí está la figura que aparece en tus visiones. Con el tiempo se me ocurrió que estas formas animales, serpiente, jaguar y pájaro, eran los mismos que seres mitológicos que se encuentran en la cosmología del chamanismo peruano, como Amaru, la serpiente, Chocachinchi, el jaguar, y Apuchen, el gran cóndor. Me quedé algo perpleja y me pregunté si tal vez me había enchufado a una experiencia chamánica colectiva que estaba influyendo en mis sueños y visiones. A lo largo de varios días de estratificación energética, mantuve un diálogo constante con mi aliado, una figura interior que adaptó la forma de un pájaro hombre. A veces, durante el proceso de estratificación energética, veía con los ojos cerrados una intensa luz amarilla dorada que me rodeaba por completo. Dentro de la luz veía puertas formadas por 5 puntos y la silueta energética de un pájaro con las alas
extendidas. Todo ello compuesto por una luz radiante. En un par de ocasiones, estas visiones cambiaron y experimenté como yo misma adaptaba la forma de un pájaro. Sentí que me crecían alas y que las estiraba. Sentí cómo volaba y me elevaba, cómo batía las alas agresivamente y cómo planeaba con el impulso. Sentía que volaba en círculos en el aire y que me zambullía en el aire más cerca de la tierra. No recuerdo haber experimentado nunca antes una sensación de libertad tan grande. Me encantaba la experiencia de estirar las alas al máximo y deslizarme con la brisa. Miraba la tierra y me daba cuenta de lo pequeño que parecía todo. A veces me resistía a mirar hacia abajo al darme cuenta de lo lejos que estaba de la tierra. Recuerdo haber oído la voz de mi aliado, el hombre pájaro, que me decía: si pides visiones debes estar dispuesto a ver. Prometí que intentaría mantener la intención de mirar lo que se me mostrase cara a cara. La imagen arquetípica del pájaro se asocia a menudo con la experiencia chamánica. En la cosmología peruana, Apuchín es el gran pájaro arquetípico o mítico, a menudo un cóndor, un águila o un colibrí, que ofrece sabiduría y conciencia vinculadas a través de la conexión y la visión a través del tercer ojo. En el reino del cóndor, todo se elabora con intención a través de la visión. Los chamanes dicen que es el lugar de la sabiduría y los sueños. Jeffrey Raff ha escrito que nuestras figuras internas y egos se necesitan mutuamente para crecer en estos otros reinos. Ha descrito al aliado como el intermediario o conducto necesario entre el ego y la experiencia psicoidal. Al reflexionar sobre mi experiencia iniciática en el colectivo energético, recuerdo que las emanaciones de luz llegaron a través de la forma energética de un pájaro, Apuchín. Para mí, este pájaro es el intermediario, el aliado, el bodhisattva al reino energético. En la rueda del tiempo, Castaneda ha escrito: el águila, ese poder que rige los destinos de todos los seres vivos, refleja por igual y a la vez a todos esos seres vivos. No hay forma, por tanto, de que el hombre rece al águila, le pida favores, espere una gracia. La parte humana del águila es demasiado insignificante para mover al conjunto. He oído el comentario de que Castaneda escribía en metáfora y que Don Juan era un personaje ficticio. En sus libros, la descripción que hace Don Juan del águila se ha interpretado como un símbolo del ser, una representación de lo luminoso. Dentro del contexto de la realidad ordinaria, es más fácil y quizá más cómodo entender la descripción que Castaneda hace del espíritu del águila en sus escritos como una metáfora simbólica de la experiencia mística. Sin embargo, basándome en mi propia experiencia, yo cuestionaría estas afirmaciones. Aunque su escritura puede ser fácilmente comprendida y trabajada simbólicamente en el ámbito de la realidad ordinaria, a medida que uno se mueve desde lo simbólico al ámbito energético, lo que Castaneda está describiendo para mí es la experiencia real. En el fuego interior, Castaneda afirmó: los antiguos videntes vieron realmente la fuerza indescriptible que es la fuente de todos los seres sensibles. La llaman el águila porque en los pocos atisbos que pudieron sostener la vieron como algo que se asemejaba a un águila blanca y negra de tamaño infinito. Vieron que es el águila la que otorga la conciencia. El águila crea seres sensibles para que vivan y enriquezcan con vida la conciencia que les otorga. También vieron que es el águila quien devora esa misma conciencia enriquecida después de hacer que los seres sensibles renuncien a ella en el momento de la muerte. Ser tocado por una experiencia luminosa a menudo le deja a uno con la sensación de haber sufrido un acontecimiento que le ha cambiado la vida y que le ha dejado psíquicamente cargando con la fuerza arquetípica. El poder de esta energía puede ser abrumador si no se dirige o canaliza de forma creativa y significativa. La expresión creativa puede adoptar muchas formas, desde los montones de puré de patatas que construye Richard Dreyfuss tras su interacción con los extraterrestres en la película Encuentros en la tercera fase, hasta el cuadro que pinta un artista tras un sueño luminoso. La expresión creativa puede ofrecer un lugar para entablar un diálogo con una experiencia energética.
Von Franz dijo que cuando el material cruza el umbral hacia el inconsciente, se altera en su cualidad y cuando vuelve a la conciencia se altera de nuevo. En las películas de ciencia ficción hay muchos ejemplos de este fenómeno. En La mosca, un científico que cruza un umbral empieza a transformarse en una mosca porque al volver trajo consigo una mosca en estado fundido. Puede haber una sensación de confusión al darse cuenta de que lo que uno sabía ya no es cierto. La adaptación tras emerger de la conexión con el colectivo energético en la zona psíquica más alejada de la conciencia requiere asumir un enfoque flexible, no lineal, que puede no parecer siempre coherente con la realidad ordinaria, tal y como la conocemos. Me recuerda a un transbordador espacial que sale a la atmósfera y luego regresa, aterrizando en un tiempo y un lugar diferentes. Hay múltiples ejemplos de viajeros en el tiempo que regresan en un lugar y un tiempo diferentes y no pueden volver al lugar de donde partieron. Cuando salimos de la zona de confort de nuestra narrativa personal y del mundo, tal y como lo conocemos, cambiamos y nuestras percepciones del mundo cambian. Sin embargo, volvemos al mismo mundo que dejamos y ahora lo experimentamos de forma diferente. La teoría de la relatividad de Einstein describe cómo moverse a la velocidad de la luz más allá de la realidad ordinaria. Altera las propiedades del tiempo y el espacio. Descubrió que dos acontecimientos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro. Si los observadores están en movimiento relativo, los objetos se acortan la dirección en que se mueven con respecto al observador y se ha descubierto que los relojes en movimiento funcionan más despacio que el reloj inmóvil de un observador. Este fenómeno de alteración de los acontecimientos también se produce al observar la experiencia energética desde la propia experiencia del colectivo energético. Von Franz y Jung creían que el proceso de recuerdo resulta más fácil si se aborda a través de la circunambulación, moviéndose alrededor del material arquetípico, simbólicamente utilizando procesos como la asociación de la amplificación. Propusieron que la riqueza de la experiencia luminosa requiere una forma o imagen simbólica para anclarla, que se origina y emerge del inconsciente. Este proceso de creación de una imagen o símbolo es un proceso alquímico de coagulación o manifestación. Este proceso de recordar a través de la circunvalación alrededor de un símbolo o imagen es un enfoque de arriba hacia abajo que eventualmente se enraiza en el cuerpo cuando uno tiene un momento A. Solo se puede acceder conscientemente al reino del colectivo energético a través de las funciones intuitivas y sensitivas y racionales que no son procesos que impliquen al ego. Imagina un banco de niebla asentándose a lo largo de una costa. Aunque este suceso puede ocurrir rápidamente y de forma repentina, es lineal. Dibujar este acontecimiento natural de forma realista implicaría realizar amplios movimientos gestuales para estratificar la niebla de una sola vez, por lo que sería difícil captar el ambiente con marcas precisas y detalladas. Este fenómeno, ilustrado en la metáfora de la niebla, describe también el proceso de reintegración tras la experiencia chamánica. A nivel del colectivo energético, todo funciona como una red o matriz de luz más allá de la forma simbólica. De forma similar a intentar explicar el fenómeno acausal de la sincronicidad como un acontecimiento causal, intentar doblar una experiencia energética para que encaje de nuevo en un significado asociado a una realidad espacial temporal, distorsiona la experiencia. Es inviable mantener intacta la integridad de una experiencia de lo colectivo utilizando el pensamiento lógico porque no se aplican las mismas reglas. La experiencia es irracional, no racional. Lo que sigue es una narración personal de mi experiencia de reingreso 2 meses después de regresar de Perú. 2 meses después de regresar a casa, he pasado tiempo trabajando en el reino interior, tratando de recapturar y comprender la esencia
de la experiencia. A medida que mi viaje hacia el mundo interior de la experiencia energética se profundizaba, empecé a sentir que el reino energético se encontraba más allá de lo que he entendido como las regiones arquetípicas, en un lugar donde la separación y la forma ya no existen. Algunos alquimistas se refieren a esto como la materia prima. Los cabalistas lo llaman los velos de la existencia negativa. Parte de mi motivación fue la necesidad de articular por escrito lo que experimenté en la iniciación en Perú, siendo el otro motivador un fuerte anhelo de volver al estado de Coñoncho. A medida que pasaba más tiempo en este estado energético, los símbolos, las imágenes e incluso los propios arquetipos empezaron a parecer superficiales y sentí que había algo más. El concepto de un continuo del colectivo energético surgió de este estado y sentí que podría ser un vínculo para comprender lo que había experimentado. La construcción conceptual de un continuo de un colectivo energético incluye el reino psicoidal y abarca desde el cuerpo sutil hasta la tierra. El continuo que imaginé existe en el nivel energético esencial donde no hay forma ni separación. A nivel intrapsíquico se cruza con el continuo propuesto por Jung que va del instinto al arquetipo. El punto de contacto donde se cruzan los continuos se experimenta en el cuerpo sutil. El punto en el que los continuos se tocan atraviesa el velo entre el colectivo energético y la realidad ordinaria. Mi corazonada es que lo que estoy poniendo es solo una descripción superficial de algo que es vasto y está más allá de todos los sentidos humanos, y en realidad el colectivo energético no existiría en un continuo en absoluto, porque no es lineal y existe más allá del tiempo y el espacio. A medida que continuaba explorando el reino del colectivo energético, intentando profundizar este estado de visión de la luz, empezó a cambiar, o mejor dicho, yo empecé a cambiar y empecé a sentirlo como fuego. Al intentar escribir o describir lo que estaba experimentando, empecé a perder el sentido de dónde terminaba yo y dónde empezaba la energía, y mis palabras dejaron de tener sentido. Sentí que mi ego empezaba a descompensarse. Empecé a sentir que me perdía, que me consumía en el fuego. Ni que decir tiene que fue muy aterrador y desorientador. Dejé de escribir y luché por volver a encontrar mi lugar en este mundo. Me senté con el haz medicinal de mi mesa y fui a ver a mi acupuntora, que me puso agujas en los pies. Intenté sentir mi cuerpo y volver a recordar cosas mundanas como lo que había cenado la noche anterior. Empecé a preguntarme si realmente me volvería loca y me descompensaría y no encontraría el camino de vuelta. Al intentar hablar con las personas cercanas, me di cuenta de que mi discurso se estaba volviendo demasiado tangencial. Podía ver la preocupación en sus ojos y sabía que los saltos intuitivos que estaba dando en mi pensamiento estaban creando lagunas que se estaban volviendo demasiado grandes para que alguien pudiera seguirlas de cerca. El fuego de la luz me resultaba cada vez más incómodo y cada vez me costaba más desentenderme. Así que me detuve. Necesitaba alejarme del otro mundo y cerrar la puerta al velo del otro mundo por el momento para proteger mi ego y mi sentido de la identidad. Me encontraba en el caos de la materia prima y necesitaba protección. Aunque pasé páginas escribiendo sobre la función de la tierra en el chamanismo peruano, lo que había estado escribiendo tratando de explicar finalmente comenzó a tener sentido para mí experiencialmente y empecé a encarnar la comprensión. Hedinger ha escrito sobre la coagulación del espíritu en la materia en la anatomía del psique. Sentí que la tierra y la mesa del chamán sirven como refugio del ego, una forma de anclar la experiencia energética. En conexión con el colectivo energético, el chamán es el pacho o puerta por donde pasa la corriente eléctrica, y sin una forma de enraizar la experiencia, se quemarían en el fuego de lo divino. Para el chamán que trabaja con el colectivo energético, la tierra es esencial y la Gran Madre, el tememos, sostiene la energía. El temenos es la protección contra el caos y la locura.
Fue entonces cuando el propósito de los arquetipos y los símbolos comenzó a tener sentido y empecé a comprender su necesidad. Entre otras cosas, las imágenes y los símbolos funcionan como protección del ego contra el caos de la materia prima. En la reentrada, la imagen simbólica se convierte en la piedra filosofal, la forma de volver con sentido. Es el amortiguador y el aislante, la forma que tendrá el psique de coagular la experiencia energética. En conversaciones de supervisión, Nathan Schwartz-Allen me dijo que volver de los otros reinos era literalmente un proceso de parto. En el gemelo imaginario, Bion describió el proceso de escisión como el mecanismo que permite la formación de símbolos. Empecé a buscar formas de enraizarme utilizando mi función pensante como medio para separarme de la experiencia energética real. Empecé a buscar respuestas revisando la teoría psicoanalítica, leyendo material que antes no me había parecido de interés relevante. Empecé a notar un vínculo entre el proceso de desarrollo en las primeras relaciones objetales y mi propia experiencia de reentrada. Empecé a preguntarme si la conexión del chamán con la tierra a través del cuerpo sutil proporcionaba un temenos o contenedor que ayudaba a facilitar el proceso de separación del ego del colectivo energético, similar a lo que ocurre durante la infancia cuando el ego se separa de la relación simbiótica con la madre y se forma como una entidad separada. Me di cuenta de que no vivo en una cultura que apoye este tipo de experiencias y sé que debo encontrar la manera de volver a la tierra y conectar con ella. Si viviera en Perú, contaría con el apoyo de mi pueblo, Miayu. Otros chamanes lo entenderían y me ayudarían a crear ofrendas para Pachamama, la Gran Madre. Me doy cuenta de que me siento muy sola. En nuestra cultura extravertida, los que tenemos este tipo de experiencias a menudo nos volvemos introvertidos. Pasamos tiempo en soledad. Me doy cuenta de que debo recurrir a mis figuras interiores o aliados para digerir y metabolizar lo que ha sucedido. Después de tener una experiencia luminosa con el otro reino, el anhelo de volver a conectarse puede convertirse en una razón o fuerza motriz. Tras regresar de un viaje a Perú en el que participó en una iniciación chamánica, un compañero volvió a coger un avión y regresó a Perú una semana más tarde, cuando la sensación de aislamiento y desplazamiento que experimentó se le hizo demasiado intolerable. En casos extremos, este deseo o necesidad de conexión puede llegar a ser tan fuerte que se convierte en una compulsión. El personaje de Richard Dreyfuss en Encuentros del Tercer Tipo demostró ese tipo de comportamiento convulsivo tras una experiencia luminosa con extraterrestres. Un problema importante en la cultura occidental, inherente al proceso de retorno tras una experiencia chamánica, es la incongruencia con los valores colectivos. Nuestra sociedad concede un gran valor a la autonomía del individuo a expensas de la dependencia de la tecnología moderna. En nuestra sociedad, expresar la vulnerabilidad, la necesidad de comunidad y hacer las cosas a la antigua es debilidad. En Éxtasis, comprender la psicología de la alegría, Robert Johnson escribió: anhelando el éxtasis espiritual, buscamos erróneamente la satisfacción material. Perseguimos un fantasma y cuando lo atrapamos en forma de dinero, más comida, más sexo, más drogas, más olvido, descubrimos que hemos estado persiguiendo una felicidad efímera cuando deberíamos haber invitado una alegría duradera. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos todo el poder intelectual a nuestro alcance para llenar el vacío. Leemos libros, tomamos clases, buscando la respuesta. Pero la respuesta solo puede encontrarse en el mundo sensual de Dionisio y hemos olvidado dónde está. Las declaraciones de Johnson reflejan la desesperación que a menudo se experimenta al vivir en una cultura impulsada por el poder a la que le falta eros o conexión con el corazón.
En el reino imaginal de la psique, el símbolo se convierte en el ancla o agente coagulador. Y en el mundo exterior, la memoria y la conexión en las relaciones humanas y la experiencia de la Tierra son medios de organizar la experiencia. Tanto los símbolos como la conexión son medios de solidificación, de llevar el espíritu a la materia. Son zonas de transición de la experiencia que pueden facilitar el movimiento a través del velo. El aspecto preverbal, presimbólico del colectivo energético puede escribirse y hablarse en la mente interior o en el mundo exterior a través de símbolos, recuerdos y conexión, pero no es la energía en sí. El significado psicológico de una experiencia luminosa se deriva de la capacidad de transferir la experiencia energética a símbolos o conexión. Crear significado puede entenderse como una función del ego, el proceso organizativo de transferir energía a pensamientos e ideas a través de símbolos o a través de estados de sentimientos relacionales que crean recuerdos. Psicológicamente, este es el medio de transferir el espíritu a la materia. Este movimiento entre estados energéticos como evolución de la diferenciación psicológica es un proceso de decisión entre yo y tú, fusión y separación. Durante el proceso de reentrada, el camino que recorrieron nuestros antepasados se manifiesta y se desanda a través de nuestros complejos personales y nuestra historia. El regreso requiere volver a visitar a estados emocionales y acontecimientos no resueltos para trabajarlos una y otra vez, independientemente de que creamos en la reencarnación o en la compulsión a la repetición. El proceso en él es el mismo. La reentrada es un proceso de nacimiento que implica pasar por cada una de las etapas secuenciales de desarrollo hasta llegar a la conciencia actual en el mundo exterior. Tal vez el proceso de reentrada no consista en perforar nada en absoluto, sino que requiera que aprendamos a sentarnos junto a y atender a la experiencia de lo colectivo, adentrándonos en ella cuando y donde podamos. Este camino sería más coherente con el de los chamanes Quero. Intentar descifrarlo es similar al héroe que mira hacia atrás en el proceso de regreso del viaje del descenso y pierde lo que ha ganado. Podría ser que el proceso de reentrada requiriese que esperásemos pacientemente y atendiésemos los fuegos hasta que finalmente pudiésemos ser transportados de vuelta a casa. En lugar de ceñirnos a la imagen, el opus de la reentrada podría consistir en sentarse y sostener la energía que sirve de faro luminoso para la nave nodriza del colectivo. Mi sensación es que lo que realmente estamos esperando en este proceso de reentrada es la aparición de una chispa creativa, también reconocida como la función trascendente que sirva como punto de acceso o intersección entre el colectivo energético y los continuos arquetípicos que se producen a través del cuerpo sutil. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? ¿Volvemos a entrar con los recuerdos de la entrada que ya se han establecido? Los postes guía como medio de dar sentido. Al igual que en el proceso terapéutico para ayudar a los clientes a superar traumas pasados, vamos y venimos, entrando y saliendo de la experiencia, sintiéndola y describiéndola. Se trata de un proceso lento que tiene lugar a lo largo del tiempo y que debe construirse ladrillo a ladrillo o caminarse paso a paso. Como dicen los chamanes peruanos, poco a poco. Castaneda escribió: el regalo de águilas de la libertad no es un otorgamiento, sino una oportunidad de tener una oportunidad. Hasta aquí, Débora. Muchísimas gracias, de verdad. Yo personalmente ahora se abre un momento
para los demás poder preguntar u opinar. Personalmente, yo siento que nos llevaste lejos y me queda un sentir de esta inmensidad que describes, ¿no? Muy lejano, claro, sentir. ¿Alguien quisiera abrir el micrófono y preguntar u opinar algo, a sabiendas que somos muchos, así que las preguntas o los comentarios que no sean muy largos? I understood the gist of what Katerina is saying. Dice que entiende lo que acabas de decir, Cristina. Ok. Así que, bueno, yo os quiero pedir perdón porque en realidad Quechua, they say anai. soy francesa, así que lo siento, sé que a veces no es perfecto ni mi español ni mi inglés, así que os agradezco mucho vuestra paciencia. Y en realidad, favor. Débora también habla español. Yo le había propuesto primero traducirle y que lo leyera, pero es muy modesta, como lo sabéis. He escrito un libro increíble y como no soy profesional, os quería pedir perdón. No, por favor. Marina, es una maravilla lo que has hecho. Ay, muchas gracias. Paz, tienes que abrir el micrófono. Bueno, me ha parecido maravilloso, muchísimas gracias. Es mucho y muy impactante. Lo primero que se me ocurre preguntar es lo de la importancia del enraizamiento, de que el cuerpo esté ahí, la tierra, para que eso se canalice y no sé, no sé con qué palabras definirlo, pero me ha recordado mucho a una amiga que es experta en Santa Teresa de Jesús y que ella dice que las experiencias místicas, si no hay cuerpo, son mentira. Y de hecho ella misma tenía pseudo experiencias místicas en que el cuerpo levitaba y aquello todavía no era, la corporeidad no estaba verdaderamente plena ahí. Eran, bueno, eso. Y bueno, que me ha llamado muchísimo la atención. Did she have a question? Or was she just, I heard her talking about the importance of connecting with the earth. And I agree with her. Dice que como hablaste de la importancia de conectar con la tierra, con eso está muy de acuerdo. ¿Quieres repetir la pregunta para que se la pueda decir a Débora? Y es que algo así como que esa experiencia, si no estaba instalada en el cuerpo, no, como que no servía de nada. So I think what she's saying is that you can't have the experience or make sense of it unless you feel it in your body. Is that what she said? I was listening to her in Spanish. Sí. I agree. ¿De acuerdo? Can you hear me? I think the only way we can make sense of these very deep experiences is on a feeling level. It's similar, I think, to the nonverbal experiences or the pre-verbal experiences in infancy as infants are developing egos. I'll stop talking to you. Ok, dice que So sí que in es infancy, la importancia the or the pre-verbal experience de la experiencia no verbal y preverbal experiencia is organized for infants through their body. Es organizada por el cuerpo, está organizada por el cuerpo. Vale. And so it's a similar process. Entonces es un proceso similar.
Claro, entiendo, entiendo. Ok. Gracias. Gonzalo. Hola, buenas noches. Le quería preguntar a Débora, porque con relación a los místicos españoles, a Santa Teresa, que decía también la compañera, y que Jung refería también como el proceso de cristificación, ella, cuando habla de volver a la montaña, cuando habla de volver al Perú, esa necesidad física se produce porque su vivencia la traslada allí o no lo ha encontrado en el mundo occidental que nosotros decimos, en un mundo de poder, en un mundo complicado, en un mundo en el que la religión es pura apariencia. It's a very good question. Es una pregunta muy buena. Es una muy buena pregunta. I think for me Pienso- initially, Pienso que because al I inicio didn't know how to create the structure internally, no tenía la estructura en torno. that going back to Peru and feeling the physical connection with the mountains and the Pacos, Volví a and Perú porque feeling that sentía la connection, that conexión relationship in my física, heart las was very relaciones helpful. en mi corazón me ayudaba muchísimo, de verdad, la conexión física con las montañas. I think it's similar to analysis maybe in that I Pienso que think es over similar con time el we go in análisis, pathways or a scaffolding como con las olas, como cuando So we pasamos learn- olas. to shift between states. Pasamos de entre olas, entre estados. Similar to moving between implicit and explicit states that I think we learned. Lo mismo de ir do that, moviéndose where we entre lo become more explícito y fluid. lo implícito. And maybe in some ways, this is what our work as analysts is that we're helping people move between Y a lo mejor es eso, al final lo que different hacen experiential states. los And some of analistas them are es nonverbal, but we es start ayudar a with las the container, I personas think, of the analytic frame. cuando se mueven entre estas olas, entre estos estados. Just like in Peru, it would be connecting with the land or with the teachers or Esto a mí me with having a permitió mesa estar or a medicine conectada bundle or through con la ritual. tierra. Ya, Gonzalo, ok. Concha. Bueno, buenas noches. A mí me ha gustado, claro, mucho. Me ha parecido que has hecho una estructura para llevarnos, como decía Cristina, muy alto. Y me han gustado muchísimo las imágenes donde aparece una estructura, una no estructura, y al final hemos visto estructuradas, ¿no? Como ese viaje de ir muy alto y bajar otra vez. Pero me pregunto, y entiendo tu proceso, pero como analista junguiana, ¿tú tienes alguna aplicación de esto en psicoterapia para otras personas? Well, I think it may be some of what we learn to do as analysts when we move into these spaces and we sit Yo creo que with lo our que hacemos los analyses and analistas feeling cuando the nos heart movemos connection in those entre places estas of olas, ambiguity. con la ambigüedad, I personally believe yo that pienso personalmente that although insight is very important, I personally believe that all que dentro es healing, muy whether it's in importante shamanism or psychoanalysis, comes through connection and love. la conexión de los chamanistas con el amor. And then we find words to describe it. Y por eso lo que yo he hecho es encontrar palabras para describir eso y transmitirlo. Solo preguntaba si ella usa alguna técnica chamánica en la psicoterapia.
So, I mean, in my, you mean in my practice with people? Yes. Yes. I think some of what we do is intuitively. If some of the people I work with are Yo creo que much more open con algunas personas to con a las que shamanic trabajo, paradigm, con and so el chamanismo, I may explain it to them. les puedo explicar. Yeah. With other clients that are more concrete, Ah, that have their own belief En vez system, de algo tan concreto, I don't think giving them that background is helpful, but I will move into trying to get them maybe to drop yo into their intento bodies. hacer Sometimes I also que miren use dentro de EMDR, ellos. but I don't use Sí. EMDR in the No, traditional way. I use it as a no, way no of uso como slowing un things medio down tradicional and then moving into Ajá. feeling states. para que se muevan los sentimientos. Ajá. Está muy Mm. bien. Ah. Seguro que voy a leer tu libro. Muchas gracias. Olivia, Sí, bueno, mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que en el análisis, en el setting analítico, la experiencia vivencial vivida a través de la relación entre el analista y el analizando está instalada en el cuerpo? Well, I think everything is woven together. You know, I think our Pi- hearts, Pienso our que minds, and our el bodies. I mean, those corazón, are la the three mente, el energy cuerpo, centers in Indian medicine. I think that's true for what we do in analysis. I think we feel things somatically. lo I que think then we hacemos start to register it on an emotional level. es And then registrar we todo have en ways un of nivel explaining it to emocional ourselves and creating narratives and forming y crear understanding. So I think narrativas they all para correspond to entender. each other. Bueno, esto quiere decir que a través de las emociones, pues la experiencia está instalada en el cuerpo, ¿no? Como ha dicho antes, estar instalada, se vive en el cuerpo, o sea, el cuerpo participa en el análisis. I believe so. And Yo I creo que believe sí. that as we know with working. So Marina, what is easiest for you? Does it help for me to say something and then have a short break and let you translate so you can catch up? I think so. Okay. I think that what we're talking about with shamanism or Indian medicine and the people that we would work with or how we would approach it is very similar Yo to creo what que- we may experience as analysts. Yo creo que la experiencia de los chamanistas es muy similar a la experiencia de la de analista. Some of our clients come in and they are Algunos completely in their clientes heads and they have no idea what they're feeling. Vienen con, solo pensando en siempre en la mente y nunca en lo que sienten. And some of our clients, they come in flooded with feelings and they have no way to articulate their experience. Y algunos no saben cómo articular su experiencia con los sentimientos también, no tienen los medios para hacerlo. And I think what our job is to do is Y creo for que nuestro people to start to trabajo form connections. Es permitir justo a los clientes a hacer estas conexiones. And ultimately, that may be how we experience consciousness. Y también de automáticamente después de la experiencia del inconsciente también. Sí, ok. Thank you. I agree with you. Mario, Perfecto. Se escucha bien, ¿verdad? se escucha bien. Súper, súper. Bueno, primero que todo, agradecer la instancia. Creo que es tremendamente significativo lo que logra Deora. Muchas gracias por eso, como aunar y unificar, darle cuerpo a una vivencia
de este tipo, y tremenda proeza, digamos. Y desde ahí también el agradecimiento va porque yo justamente esta charla, yo soy de Chile, cerquita del Perú, al lado del Perú. Y resulta que he tenido bastante contacto con el mundo, de alguna forma, a origen, de cómo esto se va llevando a nivel de la vivencia misma. Quiero también agradecer, son hartos agradecimientos, como qué bueno que podamos darle espacio a a todo este ámbito que escapa a la intelectualidad. Eh, Algo que me gusta mucho también de James Hillman, como abraza eso y de pronto dice hay cosas que tienen que ver con el alma que van más allá de nuestra comprensión. Y eso abre las puertas a vernos de otra forma. Y todo esto resuena bastante en mí, producto de que este año justamente tuve una experiencia muy similar a ti, Deora, en una meditación tremendamente profunda en la cual me sentí que estaba entrando en un estado de locura, que no podía volver. No existían imágenes para darle contenido a lo que estaba viviendo. De hecho, la imagen que se me venía era un hoyo negro, estaba en un hoyo negro y no había nada racional, traumático o algo que justificase que estuviese ahí. Simplemente me di cuenta que de forma autodidacta y siguiendo el corazón, me metí a un lugar donde no podía salir. Y lo único que me trajo de vuelta fue conectar con el corazón y encontraron imágenes con maestros, con seres gigantes que me dijeron esta puerta tiene que estar cerrada y aquí tú no puedes volver a entrar nunca más. Esto aquí no hay nada que hacer. Ahora, esa vivencia hasta el día de hoy me sigue movilizando profundamente, y el corazón me va mostrando caminos. De hecho, el corazón llegó a esta charla. Yo soy junguiano, pero latino, de Chile, nada que ver. Ahora bien, ¿qué puedes compartir desde como esa vivencia del cuerpo y del corazón para ir anclando esta vivencia del cuerpo sutil? Porque es algo tan eh, indescriptible. De hecho, la sensación que yo sentí y que me dio mucho pánico es que era insostenible, como lo impensable. Me parecía un poco Winnicott de esto, como esto del trauma temprano, e incluso yo fui a rescatar, quizá hay cosas del trauma temprano que están involucrando acá, pero me quedaba cojo, la razón no tenía espacio por ni un lado. ¿Qué tú podrías como recomendar al volver y hacer esa experiencia del alma, probablemente lo más profundo, enraizarla, digamos? ¿Qué caminos podrían ser para propiciar esa integración? Porque si no, el ego queda. O sea, de hecho, me pasa eso. Me mostraban imágenes de mis hijos, de mi familia, y yo no volvía, no podía enraizarme, no. Claro, la emoción sentí que me empezó a anclar, pero la vivencia es tan por sobre la comprensión que, 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 que de pronto creo que sería al menos muy edificante el poder tener como ese feedback respecto a qué es lo que a ti te ayudó a anclar esta vivencia. Fue una pregunta larga, pero había que contextualizar. I think from my own experience, Yo creo, desde mi it takes propia time. I experiencia, mean, some of these que toma experiences I had tiempo. 25 years ago. Hay experiencias que he tenido 25 años, hace 25 años. And I had written a book pretty soon after I had the experience. Y he escrito un libro poco después justo de haber tenido aquella experiencia. And it's taken till just about a couple years ago for me to really be able to formulate my ideas now. Y solo fue hace 2 años cuando fui capaz de escribir ese libro. And I think that part of the reason I wrote that my first book was because I thought Creo reentry was so challenging. Una parte de la razón por la que escribí aquel libro fue porque era todo un reto. I wonder if coming from Chile that you have more cultural support than maybe I had in the United States. Yo pregunto si viniendo de Chile
tiene eso un aporte de la cultura. Well, I think, yeah, I don't feel like the United States culturally was, especially back then, was amenable to these kinds of experiences. I think it's changed. Well, I just wonder if his roots is more similar culturally, and so he has roots through his culture. I don't know. That was a question. Or even like with just understanding the land and just, it seems like there may be more similarities between traditional beliefs in Peru and in Chile. I wonder. Sí, porque pregunta, le interesa muchísimo saber cómo vienes de Chile, si entonces piensas que tú tienes más, que estás más cercano por la cultura, porque ya viene de Estados Unidos y si entonces piensas que es un camino también más cercano, ¿qué piensas? Sí, creo que producto bueno, Chile igual tiene una idiosincrasia bien racional, pero hay bases que la cultura mapuche, de hecho, habla de la Pachamama igual, y habla como este ser que lo cobija todo y que muchas veces se le asimila como al arquetipo de la madre, que contiene la vivencia y que acompaña la vivencia. Y es justamente, converge mucho con todo lo que tú vas planteando, que es como ir dándole cuerpo a vivencias que escapan de la comprensión. De hecho, hay un libro que hace unos años leí que hablaban que como mapuche, los primeros físicos cuánticos de la historia, y que era escrito por una persona mapuche que estaba y adentrándose al mundo más académico y justamente iba como dando cuerpo y significado a lo que los mapuches venían escribiendo hace mucho tiempo y viviendo, más que escribiendo, porque ellos no escribían, sino que era de boca en boca, digamos, el saber así es como se va heredando. Entonces, claro, son cosas que están muy presentes y de alguna otra forma van efectivamente dándole como ese grado divino y esa importancia siempre a la tierra, ¿no? Que tiene que ver con esto de ir enraizando. Ahora es tremendamente profundo como tú haces esa baja, porque siento que permite poder darle cuerpo justamente a lo que no tiene cuerpo aparentemente. Y eso yo creo que por eso ahí, por sobre todas las cosas más que preguntas, como agradecer tu camino a darle palabra a esto. Y por eso me hace mucho sentido todo el tiempo que significa esta elaboración. Bueno, no sé si ella respondió mucho con lo de Chile, pero, pero, pero nada, Pienso bueno, agradecerte. pienso, Mario, que a ella le parecía que tú tenías quizás un poquito más de apoyo para regresar de una experiencia así, siendo chileno, que ella siendo estadounidense, ya que a ella le parece que Estados Unidos no es un sitio que tiene ese tipo de raíces. En cambio, tú quizás tengas un poquito más de conexión como chileno y que eso quizás te ayude, como tú preguntas, ¿cómo regresas? Pues ella dijo, mira, toma tiempo y quizás tú tengas más facilidad que ella por ser chileno. Perfecto, sí, sí, perfecto, ahora entiendo un poco mejor. Sí, sí, de todas maneras tiene como ese anclaje. Ahora también en Estados Unidos se encuentra lo que es el Camino Rojo. No sé si lo has escuchado, que es de la cultura, si mal no me equivoco, apache, que habla mucho también de este ir y de venir de estos aspectos más profundos del ser, digamos. I am Es,
Sorry. I think I need to stop. Lo siento mucho. There's just Tengo one que more parar. question. Do you have time for one more minute? Yeah, I have There's one I probably question. should have allotted. Okay. Sure. Rosa. Hola, buenas noches, Débora. Bueno, más que una cuestión era agradecerle, me ha encantado la presentación, me ha pasado una cosa muy curiosa. Cuando ella ha empezado a hacer su presentación, se me hacía todo como un poco interesante, pero complejo, y me recordaba las primeras veces que yo tuve contacto con la obra de Jung, que me era como inaccesible, no era como muy complejo para mí para entender, pero había algo como que me atraía de manera intuitiva a querer estar con eso y leerlo aunque no lo entendiera. Entonces he pensado, bueno, tengo que escuchar la presentación de Débora no con la cabeza, tengo que escucharla desde otro lugar, porque solo desde la cabeza, y entonces me ha parecido interesante muchas cosas, ¿no? Pero me quedo con esta idea de que la misma mente que nos permite entender es la misma mente que nos impide aprender con H, que hay otra manera de aprender o de estar en contacto con la realidad y que la mente a veces puede ser un impedimento grande, ¿no? Lo llevo pues cuando uno está en análisis, como decía Olivia, la importancia de involucrar el cuerpo, otros aspectos y cómo la realidad que percibimos muchas veces es limitada por esta mente, pero tratar de salir de esta mente o tratar de percibir la realidad desde otro lugar también produce miedo, porque es lo que conocemos, ¿no? Pero ahí está el reto, por otro lado. Y también cuando he visto tus dibujos me han encantado, porque era como la sensación de, como cuando uno quiere ver estas imágenes como en 3D, que hay otra realidad aparente detrás que no es perceptible de entrada, ¿no? Y que si uno difumina un poco la mirada, hay como algo oculto detrás de eso que es aparente. Y estos dibujos tuyos me han sugerido eso también, como otra realidad aparente, perdón, otra realidad oculta detrás de lo aparente. Sí, algo luminoso quizá. Sí, algo algo que está velado, ¿no? Y que hay que afinar la mirada para poder percibirlo. Me ha parecido muy interesante y Débora, te doy de verdad las gracias, muy inspirador. Bueno, yo creo que Débora ya ha dicho que necesita irse. Podríamos seguir y seguir. Muchísimas gracias, Débora, por presentar tu mundo aquí. Gracias. Gracias. Thank you so much. You are very brave. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por haber venido. Y bueno, que sigan bien. Adiós. Gracias, Cristina. Adiós. 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 Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.